Buenos días, estimados participantes. Les saluda Maribel Alejo, gestora académica de la Escuela Nacional INDECOPI. Recordar que es importante su ingreso puntual y su permanencia total en la videoconferencia. Es importante que su usuario nos brinde su apellido y nombre para el registro de asistencia automatizado. Este registra su ingreso y salida. Asimismo, es importante cumplir con las normas de convivencia estipuladas en nuestro reglamento. Sin más que agregar, informo que en breves momentos iniciaremos la videoconferencia de hoy. Muchas gracias por su atención. Estimados participantes, la Escuela Nacional del INDECOPI agradece su presencia y les desea muy buenos días. Es un placer dirigirme a ustedes para poder darles la más cordial bienvenida a la videoconferencia del día de hoy titulada Seguridad de Productos. Les saluda Mabel Lizarzaburu Rodríguez, directora de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. A través de esta videoconferencia, que está dirigida a funcionarios públicos del país y a la ciudadanía en general, la Escuela Nacional del INDECOPI busca difundir la importancia del sistema de seguridad de productos y servicios a cargo del INDECOPI, además de dar a conocer cuáles son los procedimientos vigentes para la publicación de alertas de consumo en productos y servicios peligrosos. En esta ocasión nos acompaña como ponente la señora Ivette Sanguinetti Campos, quien es abogada por la Universidad de San Martín de Porres y magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y la Competencia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella tiene más de 9 años de experiencia en Derecho del Consumidor y en la gestión de procesos contenciosos, tanto judiciales como arbitrales. Ha sido secretaria técnica de la Junta Arbitral de Consumo Piloto del INDECOPI, que es el órgano encargado del sistema de arbitraje de consumo. Actualmente se desempeña como coordinadora legal de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del INDECOPI. Antes de dar pase a nuestra expositora, expreso mi gratitud por su interés, su puntualidad y les doy nuevamente la bienvenida a esta conferencia. Muchísimas gracias, Ivette. Adelante. Buenos días, gracias Mabel por la presentación. Buenos días con todos y con todas. Bueno, el día de hoy vamos a exponer un tema sumamente importante para nosotros, como es la seguridad de productos. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación que se ha preparado esta mañana, ¿no? ¿Me confirman si pueden verla en pantalla completa, por favor? Se ve perfecto, Ivette.
Excelente, muchas gracias. Bueno, entonces damos inicio con esta exposición. Esta capacitación ha sido enfocada principalmente a funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque creemos que es muy relevante para el INDECOPI en su calidad de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor y ente rector del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, dar a conocer a los diferentes actores del sistema, en este caso entidades públicas, las acciones que realizamos en seguridad de productos y la relevancia de la actuación que tienen las otras entidades en las que ustedes quizás, de las que ustedes quizás forman parte, para fortalecer este sistema de seguridad de productos y cómo tenemos normas y disposiciones que nos exigen no solo al INDECOPI trabajar en esto, sino también a muchas autoridades sectoriales colaborar y brindar información sobre esta materia. Entonces vamos a dar inicio a la exposición. El primer punto que queremos abordar son los contenidos que vamos a tener esta mañana. Vamos a conocer un poco el rol del INDECOPI, el marco legal que tenemos respecto a seguridad de productos, qué son nuestras alertas de consumo, cómo funciona, cómo se enmarca en el tema de seguridad de productos, un poco de casuística, acciones que realizamos en el marco de promover la seguridad y salud de los consumidores y unas reflexiones finales. Dicho esto, es importante un poco comenzar con el tema del rol del INDECOPI, ¿no? Si bien nosotros estamos viendo el tema de seguridad de productos en el marco de la protección al consumidor, es importante tener en cuenta que el INDECOPI cuenta con 8 competencias, ¿no? Entonces, son diversas ramas y funciones que tiene el INDECOPI, ¿no? Entonces, una de estas son, por ejemplo, eliminación de barreras burocráticas, que es lo que se ve en el marco de no poner trabas a la inversión, y por esto hay mucho trabajo con gobiernos locales y regionales, también con ministerios, para no pedir requisitos que no estén en el marco de la legalidad, quizás estén en una disposición inferior, pero no en una norma con rango de ley, entonces puede haber barreras burocráticas ilegales o irracionales, entonces tenemos todo un área que se encarga de este tema. Tenemos la protección al consumidor, que es lo que más, la labor que más evidencia quizás de cara a la ciudadanía de parte del INDECOPI, en el que velamos por proteger y empoderar al consumidor para que no vulneren sus derechos en las relaciones de consumo que se dan diariamente, ¿no? La relación de consumo va desde que subes al ómnibus y pagas un pasaje, ahí hay una relación de consumo, así como el transporte interprovincial que podrías tomar, como también el contrato que tienes con la entidad financiera para tener una tarjeta de crédito o un contrato que realizas de compra-venta de inmueble, ¿no? Para que puedas adquirir una casa, un departamento. Entonces, las relaciones de consumo se dan en el día a día y el INDECOPI se encarga de velar por la protección de los consumidores y tiene también mecanismos de solución de controversias sobre esta materia. También tenemos la propiedad intelectual. En propiedad intelectual se ve el tema del registro de marcas, el patentar también invenciones, ¿no? Y también los temas de derechos de autor. Esos también 3 temas se ven en este paraguas que es la propiedad intelectual. Tenemos el tema de la fiscalización de la competencia desleal, que también es un tema que se ve dentro del INDECOPI y que es que se verifica o se trata o se promueve que las empresas compitan de manera adecuada, ¿no? De manera leal, no estableciendo, por ejemplo, publicidad engañosa, haciendo que los consumidores opten por una empresa en desmedro de otra, en atención a aseveraciones o afirmaciones falsas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la fiscalización de la competencia desleal, tenemos el área de dumping y subsidios, ¿no? Donde también se ve el tema de barreras comerciales no arancelarias que se puedan imponer a las empresas, el tema de procedimientos concursales, que es la salida ordenada del mercado de parte de las empresas, el tema de libre competencia, ¿no? Se ve el tema del control de las fusiones de las empresas, cuando pues el monto de la fusión no va a tener un alto impacto en la economía y en los consumidores, y también se supervisa de que no haya pues
concertación, ¿no?, por parte de los proveedores para no competir. Lo que se quiere promover es que se compita y, bueno, en tanto compitan los proveedores, se van a beneficiar los consumidores con precios más bajos, con calidades mejores de los productos. Cuando no hay competencia y se ponen de acuerdo todos los que deben competir, empiezan a haber problemas y se distorsiona el mercado. Y por último, una de las últimas competencias que tenemos es el tema de firma electrónica. Entonces, todo esto tiene que ver o tiene impacto, todas estas 8 competencias del Indecopi con el mercado, ¿no? Entonces, es una forma de que se ordene el mercado, primero desde el consumidor, protegiéndolo, ¿no?, frente a proveedores que podrían vulnerar sus derechos, y también respecto a las empresas, ¿no?, que se ve la competencia, cómo se hacen más competitivas, también a través del registro de marcas, y todas estas cuestiones pues tienen impacto y relación directa con el mercado. Entonces es importante que ustedes puedan tener esto claro antes de aterrizar un poco más en el tema del día de hoy. Y bueno, respecto a la protección al consumidor, yo les mencioné algo al inicio de la exposición, y es que el Indecopi es la Autoridad de Protección del Consumidor Nacional y también es el ente rector del sistema. Entonces, tenemos que el Código de Protección y Defensa del Consumidor establece esto, ¿no? ¿Y cómo es este sistema? Bueno, en el sistema confluyen diferentes actores, tanto entidades de la administración pública como empresas, proveedores, gremios empresariales y también ciudadanos que están representados a través de asociaciones de consumidores. Entonces, hay un sistema de protección del consumidor. Muchas veces, como funcionarios públicos, pensamos que la protección del consumidor solo la ve Indecopi y, bueno, algunos organismos reguladores respecto a servicios regulados, ¿no?, como el tema de telefonía, telecomunicaciones que esté en OCIPTEL, el tema de electricidad que esté en OCINERMIN, y el tema de agua y saneamiento que lo supervisa el SUNAS, ¿no? Y bueno, ahí quedó, no hay ninguna institución que vele o que tenga algún involucramiento con temas de protección del consumidor, y eso es falso, porque existen muchas entidades que tienen labores que impactan directamente en los consumidores, y esto ha sido tenido en cuenta cuando se desarrolló el Código de Protección y Defensa del Consumidor en el año 2010, y estableció que el sistema integrado era este conjunto pues, de normas, de principios, de labores y acciones que realizan las entidades públicas, y en el que también confluyen los gremios empresariales, las asociaciones de consumidores, y como máximo organismo de representación de este sistema es que se crea el Consejo Nacional de Protección del Consumidor. Y el Consejo Nacional es un órgano adscrito a la PCM, que es presidido por el Indecopi, y en el que participan, existen representantes de diferentes entidades de la administración pública, como la SBS, como la Asociación de Municipalidades del Perú, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, tenemos representantes del Ministerio de Educación, de PRODUCE, del MTC, del Ministerio de Vivienda, del MEF, del Ministerio de Salud. Entonces, todas estas entidades confluyen en el Consejo Nacional de Protección y Defensa del Consumidor. Y adicionalmente a las entidades públicas tenemos representantes de gremios empresariales y representantes de asociaciones de consumidores. ¿Y cuál es la finalidad de este consejo? Y es un poco también la labor que se va a ver en seguridad de productos, es la articulación, porque Indecopi tiene competencia primaria para sancionar temas de protección del consumidor, pero es limitado. Y existen acciones y problemáticas que van más allá de las competencias sancionadoras del Indecopi, y que en atención a que no pueden ser vistas en este medio y se necesita de la articulación con otras entidades, es que existe este consejo, y es que el Indecopi es nombrado ente rector del sistema. ¿Para qué? Para activar a las demás entidades cuyas acciones tienen impacto en los consumidores. Entonces, por ejemplo, tenemos al Ministerio de Salud, que dentro de su organización tiene la DIGESA, tiene la DIGEMIT, cuyas acciones, si bien están, por ejemplo, la DIGESA directamente involucrado con temas de inocuidad de alimentos, evidentemente sus acciones tienen una repercusión en los consumidores, porque adquieren productos que deben tener determinado registro sanitario, porque podrían adquirir un juguete que sea tóxico. Entonces, hay un relacionamiento
directo con los consumidores, pese a que los consumidores no puedan recurrir directamente a ellos para buscar una sanción como sí sucede en el INDECOPI. Entonces es importante tener esto en cuenta y ser conscientes de que la institución en la que trabajamos tiene labores que pueden tener impacto en el consumidor y que por tanto forman parte activa del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor. Dicho esto, es importante tener en cuenta que nosotros tenemos una herramienta de gestión sumamente importante y es la Política Nacional de Protección del Consumidor, que ha sido aprobada por Decreto Supremo de la PCE. Entonces, esta política nacional no es la política del INDECOPI, es la Política Nacional para la Protección al Consumidor a nivel nacional y transversal para todas las entidades de la administración pública. Y esta política tiene 4 ejes. El primero de ellos es el tema de educación, orientación y difusión de derechos de los consumidores, esto con la finalidad de empoderarlos, ¿no? Porque hay muchos consumidores que desconocen sus derechos. Entonces tenemos la educación, orientación y difusión. Ese es el primer eje. El segundo eje es la salud y seguridad de los consumidores, que es justamente el tema que nos aboca esta mañana, ¿no? Entonces tenemos la salud y seguridad de los consumidores, si bien el INDECOPI cabe señalar que no tiene competencias primarias para poder sancionar temas o problemas de servicios de salud privados, como los tenía hace algunos años atrás. Esa competencia la tiene actualmente su salud. Independientemente de ese tema, nosotros, en nuestra calidad de ente rector del sistema, promovemos acciones y articulamos y fomentamos espacios con su salud y también con entidades privadas, como las clínicas, para poder generar el fortalecimiento del sistema, ¿no? Y que se vea una protección efectiva de los consumidores, pese a que el INDECOPI ya no tenga competencias para iniciar procedimiento sancionador con lo que ahora se denomina IPRES y que, bueno, nosotros conocemos como clínicas, hospitales, pero en este caso la competencia del INDECOPI era del sector privado, ¿no? Proveedores, eran clínicas privadas. Entonces, ese tema, pese a la falta de competencia, nosotros también podemos generar y promover espacios de articulación, y el tema de la seguridad de productos y servicios, que es algo que vamos a desarrollar con mayor detenimiento esta mañana. Y otro eje son los mecanismos de prevención y solución de controversias. En mecanismos de prevención fomentamos el tema de las buenas prácticas, que los proveedores no solo cumplan con la norma, sino que vayan más allá, generando que los consumidores tengan mayores derechos, empoderándolos, ¿no? Y es así que nosotros tenemos un concurso que se llama Premio Primero a los Clientes, ¿no? Que es un tema en el que se promueve la prevención. Y también generamos espacios de capacitación a proveedores con la finalidad de evitar que puedan afectar a los consumidores, vulnerando algunos de sus derechos. También publicamos guías y todo para generar este tema de la prevención, ¿no? Sobre todo este aspecto es dirigido a los proveedores para que no afecten a los consumidores. Y la solución de conflictos son los diferentes mecanismos que tenemos. Tenemos la posibilidad de iniciar procedimientos sancionadores contra proveedores que infrinjan la norma de protección al consumidor, y también tenemos mecanismos alternativos como la mediación y la conciliación, que se promueve a través de la presentación de un reclamo ante cualquier sede del INDECOPI o de manera virtual, y se promueve este tema de la mediación y conciliación entre el proveedor y el consumidor. Y también tenemos, por ejemplo, el arbitraje de consumo, que es otro mecanismo gratuito, donde ya interviene un tercero, ¿no? Para resolver la controversia, porque ya hay las partes ya no pueden llegar a una solución. Y finalmente tenemos el cuarto eje, que es el fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, y es uno de los ejes sobre la cual se basa esta intervención que estamos teniendo el día de hoy, de esta capacitación. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que los diferentes actores, entidades públicas, puedan conocer el tema de seguridad de productos y la relevancia que tiene este tema. ¿Para qué? Para poder ejecutar acciones en el marco del segundo eje.
Entonces, este tema de estar dirigidos a funcionarios públicos tiene esta motivación y esta lógica, ¿no? Y dicho esto, ya nos vamos a enfocar en lo que es el tema de seguridad de productos y vamos a iniciar viendo el marco legal. Ahora, el marco legal parte desde nuestra Constitución. El artículo que nosotros empleamos para el desarrollo de la protección al consumidor en el ordenamiento jurídico peruano es el artículo 65, ¿no? Donde se señala y que forma parte del capítulo económico de la Constitución, y el artículo 65 refiere que se garantiza el derecho a la información de los consumidores sobre los bienes y servicios del mercado, y se vela en particular por la salud y la seguridad de la población. O sea, en el artículo que reconoce al ciudadano en su calidad de consumidor y los derechos que estos tienen a la información, que es uno de los principales derechos que sostienen, ¿no?, que son fundamento pilar de la protección al consumidor, hace referencia también a la salud y la seguridad de la ciudadanía. Y luego tenemos nuestro Código de Protección y Defensa del Consumidor, que se publica en el año 2010 y que establece que el INDECOPI promueve el sistema de alertas de productos y servicios peligrosos, y sobre este sistema vamos a detenernos en la siguiente lámina. Y también señala que es obligación del proveedor, y con proveedor me refiero a una persona natural o a una persona jurídica o una empresa que brinda productos y servicios en el mercado, ¿no?, a consumidores finales. No alguien que va a comprar para procesar y vender, no, a consumidores finales. Entonces hablamos desde la bodega, desde la empresa que fabrica autos, aquellos que fabrican productos alimenticios. Entonces, tenemos esto, estos son los proveedores. Entonces ellos tienen la obligación de adoptar medidas para eliminar o reducir el peligro en sus productos. Y finalmente tenemos un decreto supremo, que es el 050-2016 PCM, que aprueba el reglamento que establece el procedimiento de comunicación de advertencias y alertas de los riesgos no previstos en productos o servicios que estén en el mercado. Entonces, esta es la base legal que nosotros empleamos para el desarrollo de la seguridad de productos y en específico del sistema de alertas de consumo. Entonces, existe un deber de seguridad por parte de los proveedores, ¿no? Y esto señala de que estos productos o servicios que se ofrecen en el mercado en condiciones de uso normal o previsible del producto no deberían generar ningún riesgo injustificado o no advertido para la salud o seguridad de los consumidores. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Primero, que hay condiciones de uso, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tomo un desodorante, un spray, que dice no inflamable, no acercar a fuego, y prendo fuego, evidentemente no estoy haciendo un uso normal del producto porque hay una advertencia dentro de la etiqueta del producto y yo estoy haciendo caso omiso de eso. Pero si yo estoy haciendo uso normal del spray, de un desodorante, y de repente me causa alguna irritación, me causa algún problema, entonces ya estamos viendo que te está generando algún riesgo, ¿no? Hay que determinar si es un injustificado o no advertido, y esto no debería darse en condiciones normales, ¿no? Porque hay un deber general de seguridad por parte de los proveedores. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta, y al respecto nosotros ya hemos tenido pronunciamientos de nuestra sala especializada en protección al consumidor, que es el órgano resolutivo de última instancia del INDECOPI sobre el tema, y nos señala que el riesgo configurado por una serie de acciones u omisiones atribuibles a la esfera del proveedor al momento de al momento de comercializar un producto o prestar un servicio que puede generar una potencial afectación a la salud y seguridad de los consumidores, constituye un riesgo injustificado. Porque tenemos, por un lado, productos que por su propia naturaleza van a implicar un riesgo, ¿no? Productos o servicios que por su propia naturaleza pueden implicar un riesgo. Pero existen riesgos que bajo estas condiciones se generan, pese a no ser productos que por su propia naturaleza sean riesgosos, te pueden generar una afectación.
Esto se conoce como un riesgo injustificado. Y cuando el proveedor tiene conocimiento de que lo está generando, tiene que advertirlo. Entonces, eso es lo que señala nuestras normas y el desarrollo ya jurisprudencial que hemos tenido a través de nuestro órgano resolutivo, que es la Sala de Protección al Consumidor. Ahora, dicho esto, si tenemos un riesgo injustificado, es una obligación deber del proveedor, y vamos a ver que también es obligación de las autoridades sectoriales, informarlo, levantar la mano y decir, tengo un producto que he puesto en el mercado que puede generar un riesgo no previsto. Y para desarrollar todo este procedimiento de parte del proveedor y de las autoridades sectoriales, se ha creado un sistema de alertas de consumo. Entonces tenemos el marco general, que es la seguridad del producto, y para este tema específico de riesgos no previstos o riesgos injustificados, se ha desarrollado un procedimiento especial que recibe la denominación del sistema de alertas de consumo. Entonces, la función de este sistema es lo que mencionábamos, advertir a la ciudadanía acerca de los productos o servicios que generen riesgos no previstos que podrían causar un perjuicio a la seguridad y a la salud de los consumidores, ¿no? Y adicionalmente advertir de que este riesgo existe en un producto o servicio, es informar sobre las acciones que se van a tomar para evitar que se dé este riesgo, ¿no? Ya sea como proveedor, como autoridad, ¿qué voy a hacer ante esto que he detectado, ¿no? Y bueno, acá tenemos un video para que ustedes puedan tener una mayor información o mayor alcance sobre lo que es el sistema de alertas de consumo. Entonces le voy a dar play y de ahí continuamos con la presentación. Alertas de consumo del Indecopi. Quizá alguna vez te ha ocurrido que, al adquirir un servicio o producto nuevo, al poco tiempo de uso encuentras alguna falla que te puede afectar. El Indecopi, interesado por la seguridad de los consumidores, ha creado un sistema de alertas de consumo virtual. Pero, ¿qué es el sistema de alertas de productos y servicios peligrosos? Es un medio por el cual el Indecopi detecta y emite alertas para advertir a los consumidores sobre la existencia de productos riesgosos o peligrosos dentro del mercado peruano. Aquí te mostraremos cómo funciona. Esta es la página de alertas de consumo. Aquí encontrarás alertas sobre productos y servicios que reporten riesgos no previstos para los consumidores. En la parte superior derecha encontrarás el menú donde están las diversas opciones que ofrece la web. Este es el banner principal. Aquí puedes ver las últimas alertas de consumo publicadas por el Indecopi. En la parte superior está el sistema de búsqueda. Aquí encuentras todas las alertas por categorías. También puedes utilizar palabras claves o tan solo clicar en el botón Buscar alerta y aparecerá el listado de todas las alertas publicadas. Aquí ves los resultados de la búsqueda realizada y al clicar en alguna alerta verás la ficha técnica del producto o servicio seleccionado. En esta ficha técnica encuentras la fecha de la publicación, el nombre y marca del producto o servicio, la descripción del riesgo o defecto detectado y más información para descargar y compartir. Además de las alertas, el Indecopi promueve campañas de seguridad para evitar riesgos y accidentes en los consumidores. En la página principal de alertas de consumo, también encontrarás la opción de registrar alertas. Esta página se adapta para una fácil lectura y puedes acceder a la web desde cualquier dispositivo móvil. Suscríbete ingresando a tu correo electrónico para recibir información y actualizaciones sobre las alertas de consumo. Recuerda que puedes compartirla en distintas redes sociales y medios electrónicos. Revisa la web de alertas de consumo y mantente informado. Para conocer más, ingresa a www.alertasdeconsumo.gov.pe. Bueno, entonces este ha sido un video un poco ejemplificando lo que implica nuestro sistema de alertas.
Y ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Denme un minuto, por favor. Ya, ahí está. Y bueno, empezamos un poco teniendo en cuenta el tema de diferenciar los términos que se utilizan dentro de este sistema. Por un lado tenemos alerta y por otro advertencia, ¿no? Que podrían sonarnos a sinónimo, pero en el marco de lo que establece nuestro reglamento aprobado por el Decreto Supremo 050-2016 PCM, tenemos que la advertencia es la que realiza el proveedor en determinados medios de comunicación o en comunicaciones directas que dirige a los consumidores que han adquirido el producto o servicio que tiene un riesgo no previsto, ¿no? O injustificado. Entonces acá tenemos un ejemplo, yo voy a decir, por ejemplo, un ejemplo de una advertencia publicada por la empresa Ford Perú SRL, ¿no? En el que dice, este vehículo, ¿no?, de tal modelo tiene pues este problema todo. Y hay toda una forma en la que se debe publicar esta información, ¿no? El reglamento te establece qué información debe ir en la advertencia que tú realices en medios de comunicación. Y la alerta es el paso siguiente, es cuando ya esta advertencia es lanzada, es comunicada al Indecopi y nosotros realizamos esta difusión de este riesgo no previsto que se ha identificado a la ciudadanía. Entonces la alerta ya es la que la realiza el Indecopi o la autoridad competente, y esto lo realiza en su portal institucional, que es el gov.pe, pero también nosotros tenemos dos portales adicionales. Uno que es el portal del consumidor, que tiene información variada sobre temas que involucran a los consumidores, información, estudios, todo que se realizan, y también se publican las alertas de consumo ahí, y tenemos un portal exclusivo para el tema de alertas de consumo, que es el que han visto en el video que hemos mostrado, donde te puedes suscribir, te llega la alerta de todos los productos riesgosos que se van difundiendo, ¿no? Entonces, cuando ya pasa esta etapa, estamos ante una alerta de consumo. Y esto es solamente para tener en cuenta la diferencia en los términos. Ahora, ¿cuáles son las fuentes que utilizamos nosotros como Indecopi para determinar que estamos ante alertas? La primera y principal son la de los propios proveedores. Como les mencionaba, los proveedores pueden ser productores, importadores, distribuidores, vendedores finales. Entonces, estos proveedores detectan que el producto que pusieron en el mercado tienen un riesgo que ellos no habían identificado al momento de su fabricación. En atención a esta circunstancia, determinan medidas de mitigación, ¿no? Y esto lo tienen que comunicar, porque este producto ya salió al mercado, ya ha sido adquirido por muchos consumidores, entonces hay que advertir. Y también hay que informar a la entidad. Es decir, tiene que informar al Indecopi sobre este riesgo que han detectado. Entonces, esta es una fuente de información para nosotros, ¿no? Cuando el proveedor nos comunica, nos informa. Otra fuente son las páginas web de entidades a nivel internacional que también publican alertas de consumo. Así como nosotros tenemos nuestro portal de alertas de consumo, existen otras entidades, otras agencias de consumo que también tienen sus propios portales de alerta. Entonces nosotros lo que realizamos es un monitoreo permanente de estas páginas web para poder identificar si hay algún producto que se haya informado o sobre el cual se haya emitido una alerta, y lo que hacemos en atención a eso, como van a ver en el procedimiento, es analizar esta información. Entonces, también las fuentes oficiales internacionales sirven para determinar si es que estamos ante un producto riesgoso y amerita la publicación de una alerta de consumo. Otra fuente sumamente importante y fundamental, y por la que hemos convocado esta reunión, es otras entidades nacionales competentes. Toda entidad de la administración pública que tenga conocimiento sobre un producto o servicio que está afectando a la ciudadanía tiene la obligación de comunicar. Esto bajo lo establecido en el Decreto Supremo, y vamos a tener un ejemplo sobre algunas autoridades con las que tenemos bastante articulación y que tienen este deber, tienen que comunicarlo a la entidad, al Indecopi,
¿no? Entonces esto es sumamente importante de tener en cuenta, ¿no? El INDECOPI no es que tiene que monitorear qué dicen las otras entidades públicas, sino que las entidades públicas tienen la obligación de informar, si es que han tenido conocimiento de que existe un producto o servicio riesgoso en el mercado, de informar a la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, esto es el INDECOPI, sobre esta situación para que el INDECOPI proceda a replicar la alerta de consumo que ellos pueden haber detectado o también emitido. Y finalmente, otra fuente de información son los propios consumidores, las asociaciones de consumidores también que los representan, que pueden informarnos, ¿no? Miren, yo tengo este producto o me ha sucedido este tema con algún servicio que me han prestado y se empieza a hacer un análisis con la información que tenemos, se empieza a recabar información y se determina si amerita la publicación de la alerta o no. Pero esto lo vamos a precisar en las siguientes láminas. Acá queremos detenernos un poco sobre las obligaciones de las autoridades sectoriales y acá hemos puesto ejemplo de 4 entidades, ¿no? De DIGESA, de DIGEMIT, SANIPES y SENASA. ¿Qué sucede? Que, como decía, el Decreto Supremo 050-2016, PCM, establece en su artículo 6, inciso C, que las autoridades sectoriales tienen la obligación de comunicar al INDECOPI sobre la peligrosidad de algún producto en los 5 días hábiles siguientes a la que ellos lo hayan detectado o lo hayan publicado en sus propios portales. Es decir, no es suficiente con que se haga la publicación en su portal, sino que esto deben comunicarlo a la autoridad de consumo. Esto es el INDECOPI, para que haga réplica del comunicado o de la alerta que ellos han emitido y pueda difundirle a la ciudadanía y hacer acciones que estén en el marco de sus competencias para hacer el seguimiento a las medidas de mitigación que se puedan haber implementado. Entonces, esto es sumamente importante que se tenga en consideración, porque lo que sucede actualmente, lamentablemente, es que nosotros tenemos que hacer un monitoreo adicional de la información de las entidades de la administración pública para poder publicar, cuando debería haber, por un tema de principio de colaboración y por lo establecido en el propio Decreto Supremo 050-2016, una información inmediata al INDECOPI. Incluso si no somos una autoridad sectorial como es DIGESA, que ve el tema de salud ambiental, de inocuidad, el tema, o DIGEMIT, que ve el tema de medicamentos, insumos, si no somos esta institución y somos, por ejemplo, no sé, la Policía Nacional o el Ministerio Público y toma conocimiento de una afectación masiva por determinado producto, resulta sumamente importante que esta información sea comunicada al INDECOPI, porque nosotros somos la institución encargada de promover, difundir, educar a los consumidores y en tanto tenemos este deber, compartir información sobre productos que podrían generarle un riesgo o una afectación directa a su salud, a su integridad o a la seguridad de la persona que lo ha adquirido o de sus familiares. Entonces, esto es sumamente importante y tenemos muchos ejemplos, hay ejemplos de casuística con DIGESA, con DIGEMIT, tenemos, por ejemplo, este tema de los productos no alimenticios, las frutas, las verduras, que también podría generarse con SENASA. Con SANIPES tuvimos un duro ejemplo que no sé si todos recordarán, pero era el tema de las conservas de atún de hace algunos años, ¿no? Que vinieron contaminadas. Entonces, esta información no es solo, bueno, tuvimos conocimiento y publicamos en nuestro portal, es comunicar a la Autoridad de Protección del Consumidor, es decir, al INDECOPI, para que pueda hacer réplica de esta información y hacer las gestiones correspondientes y colaborar y coadyuvar a la labor que ellos podrían estar realizando también. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en consideración. No se trata de un pedido del INDECOPI, se trata de una obligación que está en el marco de un reglamento aprobado por Decreto Supremo. Habla de autoridad sectorial, no dice específicamente los nombres de las instituciones, pero es importante que como institución seamos conscientes de los deberes y obligaciones que tenemos frente a la ciudadanía, ¿no? Sobre todo para tener un mayor alcance en la difusión que se pueda realizar sobre alertas o comunicados de retiro de productos que pueden generarle un riesgo a la salud, ¿no? Muchas veces nosotros identificamos a través de los portales web de retiros de mercado, pero lo ideal sería que esto no sea comunicado por
la propia institución, porque además es una obligación legal. Entonces, dicho esto, les comentaba un poco, ya he avanzado con este detalle de qué realizamos para publicar la alerta y cómo la gestionamos, ¿no? Entonces, tenemos primero la recepción de información, que como les digo, hay diferentes fuentes de información. Si son proveedores y autoridades sectoriales, las que nos han informado sobre el riesgo, nosotros no hacemos un análisis de la información, no hacemos solamente una revisión general y se replica la alerta, ¿no? Se gestiona la información y se replica, es decir, se difunde la alerta, ¿no? Con la información que nos pueden haber proporcionado. A veces hay un pedido adicional de información porque no nos queda claro algún tema, y entre se va recabando esa información, esta se publica, porque es información del propio proveedor o de la autoridad sectorial que tiene pleno conocimiento sobre el riesgo que podría generar determinado producto. Ahora, distinto es el procedimiento cuando la fuente de información han sido estas páginas de alertas internacionales o cuando es proporcionado por los propios consumidores. Cuando se da a través de estos mecanismos, lo que se hace es analizar la información. Para ello se solicita, se requiere información, por ejemplo, de SUNAT, ¿no? Hay que ver si ese producto que se está alertando a nivel internacional ha ingresado a nuestro mercado. Entonces, pedimos información a aduanas, ¿no? A través de un oficio a la SUNAT, y adicionalmente pedimos información si sabemos que hay un proveedor autorizado a nivel nacional de esa marca para que nos diga si ese producto ha ingresado o no al mercado, y en atención a la información que se recaba, se determina si es que se amerita publicar o difundir la alerta, ¿no? Y esta publicación de la alerta se realiza a través de diferentes medios. Discúlpenme porque antes que me atoren. Bueno, entonces se da a través de diferentes medios. Uno es el portal de alertas, como les mencionaba, el portal del consumidor, pero adicionalmente nosotros lo publicamos en las redes sociales del Indecopi, que es Indecopi Oficial. ¿Por qué? Porque la norma también nos exige una obligación y dice, ustedes deben difundir la alerta en todos los medios de comunicación que tengan, institucionales. Entonces, nosotros, además de sacar una nota de prensa, de publicarlo en los portales que les señalo, también lo difundimos en las redes sociales del Indecopi. Y hay un tema adicional, que nosotros participamos de la red de consumo, seguridad y salud, y esto se enmarca en la OEA. Y la OEA ha desarrollado un sistema interamericano de alertas rápidas, que es un portal de alertas, tipo el de nosotros, pero a nivel de Estados americanos, y también nosotros subimos nuestras alertas de consumo a este portal, que nosotros por las siglas le denominamos CIAR. Ahora, ¿queda allí la labor del Indecopi? No. En primer lugar, porque si es que el proveedor no cumple con brindarnos la información en los términos señalados en el reglamento, entonces nosotros vamos a derivar esta información a la Dirección de Fiscalización y a la Comisión de Protección al Consumidor. La Comisión de Protección al Consumidor es el órgano resolutivo que se encarga de los procedimientos sancionadores. Entonces nosotros le enviamos esta información cuando vemos que el proveedor no ha cumplido con lo establecido dentro del reglamento. Si es que sí ha cumplido, no hay ningún inconveniente porque el sistema de alertas no busca ser un sistema persecutor, sino más bien un sistema de difusión de información a los consumidores y de señalarle, este producto es riesgoso, es objeto de una campaña preventiva o recall, tienes que devolverlo, entregarlo porque va a ser retirado, o tienes que acudir a determinado establecimiento porque van a hacer una reparación, modificación, y una vez que se haga esto, o una revisión del producto, porque a veces no todos necesitan una modificación o cambio de pieza, van a hacer una revisión del producto para determinar si es riesgoso o no, y tenemos ya el problema o el inconveniente solucionado, ¿no? Y ya no tienes un producto riesgoso. Entonces, esa es la finalidad. Pero si el proveedor no cumple con alguno de los términos, los plazos, las disposiciones señaladas, entonces nosotros como Dirección de Protección al Consumidor, que es la que se encarga de gestionar la alerta, vamos a derivar esta información a la Dirección de Fiscalización y a la Comisión de Protección al Consumidor número 3,
que es el órgano resolutivo que ve los procedimientos sancionadores cuando hablamos de una afectación colectiva a consumidores, ¿no? Y adicionalmente nosotros, como Dirección de Protección al Consumidor, lo que hacemos es un seguimiento de las medidas de mitigación señaladas por el proveedor, ¿no? Entonces, el proveedor dice, bueno, tengo tantos productos y por ejemplo, el caso vehicular, ¿no? Hay tantos vehículos que tienen un determinado problema con los ejes posteriores. Entonces, nosotros vamos a hacer una campaña preventiva, hemos notificado a los propietarios y van a poder acudir previa cita para que hagan la revisión. Si hay que hacer el cambio, el ajuste de la pieza se realiza, esto va a tomar tantas horas y ya vamos a cumplir con no haber puesto o haber generado una solución a este riesgo no previsto y injustificado que se identificó. Ahora, nosotros lo que hacemos es hacer seguimiento a que efectivamente se hayan realizado las medidas de mitigación y que el proveedor haya hecho todo lo que esté a su alcance para que los consumidores propietarios, por ejemplo, de vehículos o que posean el producto con el riesgo no previsto que se ha identificado, acudan a la campaña preventiva señalada, ¿no? Y para eso se le pide información, ¿no? a los proveedores sobre cuántos ya acudieron cuántas personas acudieron a la campaña preventiva, ¿no? Cómo van las medidas, si hay inconvenientes para contactar a las personas. Por ejemplo, en el caso de vehículos, es usual de que el vehículo pues se venda a una segunda persona, a una tercera persona, y el riesgo no previsto puede saltar o puede evidenciarse unos años después de que este ya ha sido puesto en el mercado. Entonces hay que identificar al propietario. Y ahí, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una labor con SUNAR, con la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, que está colaborando con nosotros para que puedan indicarnos quiénes son los últimos propietarios de determinados vehículos con la información proporcionada por los proveedores, con la finalidad de que se les pueda contactar y decir, tienes o estás manejando un vehículo que puede causar un riesgo no solo para ti, sino para las personas que estés transportando. Tienes que acudir a la campaña preventiva. Entonces, es una labor que se realiza posterior a la publicación de la alerta del tema de seguimiento. Ahora, esto ya lo habíamos... no, estoy confundiéndome con la anterior. Y esto va en la medida, este ejemplo de SUNAR va en la medida de las acciones que realizamos con otras autoridades, ¿no? Les ponía el ejemplo de SUNAR, ¿no? Cuando tenemos estas alertas que hemos visto a nivel internacional y no estamos seguros de si el producto se está comercializando en el mercado o no, entonces acudimos a ellos para que nos puedan dar información. También tenemos, por ejemplo, el tema de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público, que lo mencioné hace un momento, que pueden obtener información en el marco de las investigaciones que realicen, ¿no? Sobre personas que han sufrido algún perjuicio a su salud, a su integridad, por el uso de productos riesgosos. Y también es importante que los servidores del Poder Judicial conozcan también el sistema, ya que va a llegar un momento en que se puedan establecer o presentar, activar acciones judiciales en el marco de la responsabilidad civil, ¿no? Que podrían tener los proveedores por poner un producto o servicio riesgoso. Y acá les doy un ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un caso que estamos en una fase de levantamiento de información con la finalidad de hacer una campaña masiva sobre el tema, y hay unas bolsas de aire de la marca Takata. Nosotros tenemos, existen aproximadamente 5 empresas a nivel mundial que fabrican las bolsas de aire, que son estas que te protegen. Cuando hay un accidente en tu vehículo, sale del timón una bolsa de aire que permite que no te fractures, no sé, el cuello, una cuestión así, entonces te protege. Pero ¿qué sucede? Que estas bolsas de aire de la marca Takata tenían un problema en su fabricación, y que cuando se activan, el nitrato que hace que se infle la bolsa sale con tanta fuerza que el metal que la sostiene al timón puede salir, ¿no? Y este metal puede causarte cortes o incluso puede degollar a la persona que esté en el vehículo mientras se activa. Entonces tenemos marcas de diferentes casas
matrices que poseen este airbag de la marca Takata y necesitan hacer los cambios. Y son autos, modelos muy antiguos que tienen esta bolsa de aire. Y es importante que las personas puedan acudir a la campaña preventiva. Pero esto, ¿en qué lo relaciono con la policía y el Ministerio Público? Lo que sucede a nivel internacional es que cuando empiezan a ver los accidentes de tránsito, se dan cuenta que la muerte no había sido causada por el propio impacto, sino porque había salido un objeto metálico contundente del timón y que eso había causado finalmente la muerte del conductor. Entonces se empiezan a evidenciar estos temas y en atención a que se evidencie esta información y es trasladada a las autoridades competentes, es como que acá hay un tema adicional, se determina de que la muerte no era producto del accidente de tránsito en sí, sino del mal funcionamiento de la bolsa de aire. Y con esa información es que ya se empieza a hacer una campaña a nivel global, mundial, y se toma conocimiento. Incluso la empresa Takata ya no existe a la fecha, ¿no? Pero es importante esta información que se pueda proporcionar. Igual ha sucedido, bueno, este no es un riesgo específicamente no previsto, pero, por ejemplo, con el tema de las bebidas alcohólicas adulteradas. El año pasado, no sé si es el nombre correcto, creo que es Punto de Oro, y hubo personas que fallecieron, me parece que en Huánuco y también acá en Lima, por consumir esta bebida que estaba, no se sabe hasta ahora si es adulterada o que se ha fabricado sin seguir las disposiciones, ¿no? Y tenían alto exceso en metanol y provocó la muerte de muchas personas. Entonces, claro, esto sale de que se está muriendo y acá no solamente policía y Ministerio Público, sino ya los hospitales, ¿no? Tenemos un patrón de que se están muriendo las personas y los antecedentes es que han consumido este producto. Entonces estamos ante un producto riesgoso, ¿no? Peligrosísimo. Y esta información, muy aparte de actuar en las competencias que tienen, es importante que se pueda informar y articular con otras entidades, ¿no? Como dije, como el INDECOPI, para hacer una campaña a nivel nacional y difundir sobre este tema y también dar consejos y recomendaciones sobre cómo evitar el consumo de este tipo de productos, ¿no? Y esto es básicamente lo que se generó con el caso de estas bebidas adulteradas que se unió Produce, la Sociedad Nacional de Industria, el INDECOPI, y lo que salió es una campaña de prevención, ¿no? Sobre cómo identificar bebidas adulteradas, porque se ha visto que en el mercado hay mucho de esto, ¿no? Y hay un tema también de informalidad, pero esta cuestión, este tema de la labor de otras autoridades es sumamente valiosa. La información que ustedes nos puedan proporcionar resulta muy importante para evitar que personas se perjudiquen con el consumo o uso de determinados productos. Es salvar vidas, el tema de la seguridad de productos en el marco del sistema de alertas. Es cómo yo, como institución, como Estado, identifico que hay un riesgo en determinado producto y evito que otras personas que pueden estar a punto de adquirir o de usar o de emplear un producto, no lo hagan, porque ya se ha determinado que ha habido una afectación a otras personas. Entonces, esto está al alcance de muchas entidades de la administración pública y es muy importante la interacción y es también el motivo por el que hemos generado estos espacios para que tengan conciencia de ello, ¿no? Nosotros tenemos un plan, ¿no?, de seguridad de productos y una de las acciones que, por ejemplo, nosotros quisiéramos implementar, en coordinación con el Ministerio de Salud, es un registro de accidentabilidad. ¿Para qué? Para conocer a estas personas que acuden a los hospitales, a las salas de emergencia, el motivo por el cual se podría haber generado la emergencia, y quizás es el producto. Por ejemplo, hay algunos casos de unos muebles a nivel de Europa que la instalación no se podían fijar y estos se caían y empezaron a haber muchos accidentes porque eran muebles para bebés, ¿no? Sobre todo para ambientar el cuarto de un bebé, y se caían y había incrementado los accidentes de bebés porque les caían los muebles encima. Entonces, un registro de accidentabilidad de este tipo ayudaría mucho a prevenir todas estos muebles que se fabricaron
que eran de esta empresa IKEA, que es muy conocida a nivel internacional, fueron retirados del mercado. Tuvieron que ser retirados del mercado porque pese a ser un tema de fijación, de estabilidad del mueble en sí, estaban causando un perjuicio daño. Entonces, hay cuestiones o detalles que a veces pasamos desapercibidos, pero que resultan sumamente relevantes y que pueden evitar que se genere este perjuicio a otra persona, a otro ciudadano. Entonces, se puede salvar una vida, porque en este caso eran pequeños, menores de edad, que podían generarle graves perjuicios a su integridad, y también evitar, ¿no?, poner en riesgo nuestra salud. Entonces, esta es la importancia de vincularse con otras autoridades y que las otras autoridades, entidades tengan conocimiento de este sistema. Ya les he comentado un poco sobre el tema de los medios de difusión, ¿no?, que tenemos, y los invitamos también a que puedan ingresar. Tenemos el portal de alertas, ¿no?, que lo ven ahí, que es el www.alertasdeconsumo.gov.pe. Ahí pueden suscribirse, pueden también incluso incluir información, se pueden registrar los proveedores y pueden incluir la información de sus alertas. Tenemos el portal del consumo, donde adicionalmente se difunden diversa información que tiene impacto en los consumidores, incluso si es de otra institución y tiene vínculos con el tema de consumidor, se puede repercutir en este portal. No está en el marco del gov.pe, que tiene ciertas limitaciones, porque esta web es orientativa, entonces sí es importante que tengan conocimiento de ella. El Sistema Interamericano de Alertas Rápidas, también, que ahí se puede ver las alertas a nivel internacional de los países que forman parte de la OEA, y bueno, las redes sociales del Indecopi, que todas estamos como Indecopi Oficial, y ahí también replicamos las alertas que, por ejemplo, informan las autoridades sectoriales, o también publicamos las alertas que nosotros mismos gestionamos. Acá tenemos un poco de cifras, ¿no? En el 2023, hasta abril, tenemos 23 alertas publicadas y más o menos involucra a 5.377 personas. Pero estas unidades involucradas a nosotros nos gusta ponerlos en las perspectivas de personas, ¿no?, a las que se les puede evitar el riesgo. Una alerta publicada es una posibilidad de que las personas no puedan tener un detrimento, una afectación a su salud o integridad. Entonces, estos números significan personas a las que se les ha podido evitar un riesgo, ¿no? Estas son las cifras generales que tenemos. Tenemos en el 2020 un pico, porque hubo el caso POE, que no sé si recuerdan, de este desinfectante, y bueno, el número de unidades era bastante alto y hubo un tema ahí de la alerta, y por eso hablamos ya ahí de más de 7 millones de unidades involucradas, ¿no? Y bueno, un poco de casuística también ya en los últimos minutos que tenemos de la exposición, para que ustedes también puedan entrar en contexto de cómo funciona esto. Bueno, tenemos una de las alertas que salieron y que son casos sensibles, porque hay que señalar que el mayor número de alertas que figuran en nuestro portal son referidas a vehículos, ¿no? Que claro, igual es un riesgo, ¿no? La persona que posee este vehículo puede tener una afectación a su salud, porque puede ser que suceda un accidente, pero también sabemos pues que hay productos cuyo alcance o cuya afectación es directa a poblaciones vulnerables, como por ejemplo fue el caso de las fórmulas infantiles Alimentum de Similac, que bueno, son fórmulas que consumen los bebés, ¿no? Los infantes, porque es la primera etapa de la vida en la que, ante la falta de leche materna, a veces se promueve el consumo de estas fórmulas, ¿no? Y esto fue una información que tuvimos a la par, porque hicimos un monitoreo internacional, identificamos esta información, se hizo la consulta de IGESA, y durante ese periodo de IGESA compartió una alerta indicando que se iban a retirar los lotes de esta marca, ¿no? Eran 3 productos, y lo que podía generar era de que pudiera tener problemas los bebés que los consumieran en su sistema digestivo, ¿no? Porque se podían infectar por Cronobacter y Salmonella. Entonces, estos productos fueron retirados del mercado, ¿no? Y hablamos acá no pudimos determinar unidades, la cantidad de unidades involucradas, pero sí se hizo referencia a los lotes, ¿no? Y que es información que está en el etiquetado
del producto y se pone información, si ustedes pueden ver en la parte de derecha, de con quién se debe contactar la persona, si tiene esta fórmula, cómo se debe proceder para el retiro, ¿no? Y claro, la principal advertencia es evitar el consumo, ¿no? Y cuál es la acción que va a realizar el proveedor, la devolución del monto, la entrega de un nuevo producto. Entonces, toda esta información forma parte de la alerta y existen pues implicancias o alertas de consumo que van desde este tipo de productos que los consumen o que está dirigido al consumo de infantes, de bebés, y también, por ejemplo, el caso de ventiladores Philips Respironics, que está, cuyo público que consume este tipo, que adquiere este tipo de productos son personas que están delicadas de salud, ¿no? Que tienen una afectación y que requieren un ventilador artificial, y se determina que este ventilador artificial tiene un riesgo no previsto, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, hubo una articulación con Digemit de requerimiento de información, porque Digemit no publicó una alerta o una advertencia sobre este tema. Nosotros sí lo identificamos a través del monitoreo internacional, y lo que efectuamos en este caso es enviarle una carta a Philips Perú, y ellos nos dijeron que ellos no importaban este producto, pero nos dieron la relación de empresas que sí habían importado este producto, que eran objeto de alertas, y nos señaló que eran 232 unidades involucradas. Es decir, habían en el mercado 232 ventiladores artificiales que estaban siendo empleados por personas enfermas y que podían generar un riesgo para su salud, ¿no? Y ahí están, bueno, los nombres de las empresas que habían importado, que es Vascat y compañía, Ventimont, Global Healthcare Solutions y Linde Perú, ¿no? ¿Y qué problema pasaba? Era que la espuma de reducción de ruido podría ocasionar lesiones graves, incluso mortales, a las personas que estuvieran empleando el ventilador. Entonces acá se hizo un requerimiento de información. Las empresas nos dijeron de que ya habían hecho algunas coordinaciones con Digemit, pero no se había publicado ninguna alerta, y nos brindaron información sobre las acciones que habían realizado para contactar a las personas que habían adquirido estos ventiladores artificiales. Entonces, es una suma de acciones la que se deben hacer. Y si ustedes se dan cuenta, en la alerta, en la captura de pantalla, dice dispositivos médicos de Philips Respironics fabricados antes del 26 de abril del 2021. No había una fecha de inicio de la fabricación, es decir, desde que habían sido puestos en el mercado, probablemente tenían o habrían generado este riesgo no previsto. Entonces, esto se ha corregido recién después de esta fecha, 26 de abril del 2021, y nosotros tomamos en conocimiento de este riesgo y de esta alerta a nivel internacional en el año 2022. Y se requirió la información, porque el hecho no es, pero esto fue el 2021, ya estamos en 2022, es un producto que está en el mercado. Mientras esté en el mercado, la posibilidad de que genere una afectación es latente. Entonces se tiene que actuar, ¿no? Y por eso también hacemos el seguimiento, ¿no? A que se implementen las medidas de mitigación. Puede ser un automóvil del año 2018, puede estar en su tercer propietario, pero se tienen que tomar las acciones que estén en nuestro ámbito de acción para que esas personas no estén en riesgo, ¿no? Y se evite algún accidente o algún inconveniente a ellas mismas, ¿no? Entonces, este es otro caso sensible donde la articulación ya fue con otra entidad como Digemit, pero claro, no era porque ellos publicaron la alerta, porque ahí sí desconocemos por qué no lo hicieron, sino con la finalidad de tener mayor alcance e información sobre el tema. Luego tenemos casos de estudios relevantes, ¿no? Que son alertas de consumo, que como les mencioné al inicio, este es un tema preventivo, es informar a los consumidores y evitar generar un riesgo. Pero si el proveedor no cumple con informar en la medida de lo que dispone el reglamento, entonces nosotros lo informamos a nuestra Dirección de Fiscalización y a nuestra Comisión de Protección al Consumidor número 3. Y es lo que sucedió en estos tres casos. Primero tenemos uno de Nestlé, que fue en el 2022 fue sancionada Nestlé por no comunicar al Indecopi sobre la existencia de moho en sus productos Panetoncito y Chocotón. Esto fue, este tema del moho fue hace algunos años atrás, sino que el procedimiento sancionador recientemente ha concluido y se les sancionó, porque ellos decían, es moho, pero esto no causa ninguna afectación, así que no hay un tema de inocuidad,
para nosotros no tenemos que comunicar nada, y entonces esto se informó a las áreas competentes. Diferente es el caso de lo que ha sucedido con besos de moza. No sé si ustedes han visto en las noticias, pero actualmente se está retirando del mercado determinados lotes de este producto besos de moza, y es la misma empresa Nestlé. En este caso, ellos han dicho, no es un tema de afectación a la salud, es un tema de calidad, porque se ve el moho dentro del beso de moza y lo estamos retirando. Nosotros como Indecopi no tenemos cómo determinar si efectivamente es inocuidad o no, pero lo que sí tenemos que hacer es proteger a los consumidores. Existe un principio pro consumidor, ¿no? Entonces, tenemos que evitar generarle cualquier riesgo. Y ante la incertidumbre se publica la alerta y se difunde el tema de que la empresa Nestlé está retirando determinados lotes del producto y bajo los términos que ellos señalan, pero adicionalmente ya nosotros hemos realizado la consulta de IGESA, que ya nos ha respondido sobre las acciones que están realizando sobre este producto para determinar si realmente es inocuo o no, ¿no? Porque lo ideal sería, si es que el proveedor te dice no es un problema de inocuidad, es que se hagan los análisis correspondientes, las muestras a estos lotes que son objeto de retiro, para determinar si efectivamente es inocuo o no. Porque si realmente le podría causar una afectación y la empresa está diciendo que no lo es, entonces también tendría que ser objeto de una investigación y de una sanción posterior, porque no nos está brindando información relevante, ¿no? Está haciendo parecer que es un problema cuando hay un inconveniente más grave de fondo. Entonces, esto, para poner un poco de ejemplos sobre casos que se han dado, el tema de Clorox, con este producto POET que les acabo de mencionar, ¿no? En 2021 Clorox fue sancionada con 453 UITs por no comunicar al Indecopi y a los consumidores sobre los riesgos que podían tener esos limpiadores antibacteriales de la marca POET, ¿no? Esto se dio en la pandemia, no lo informó, a la final les retiró el producto, pero no cumplió con las medidas o la forma como se debe informar en el marco del reglamento que tenemos. Y también tenemos un caso de Euromotors, que fue sancionada con 40.61 unidades impositivas tributarias, porque no proporcionó la información que solicitó la Dirección de Fiscalización sobre los riesgos existentes en una marca de vehículo de la marca Volkswagen, ¿no? Entonces, es así. Tenemos este mecanismo preventivo, este sistema de alertas. Si tú, proveedor, te das cuenta de que el producto que has puesto en el mercado puede generar un riesgo, comunícalo, señala las medidas que estás implementando para evitar ello, y nosotros promovemos la difusión, la alerta de consumo, hacemos la articulación con otras entidades, incluso colaboramos con su implementación de medidas de mitigación, como este tema que estamos haciendo con registros públicos. Pero si no cumples con realizar las acciones, ya están o entra al margen de otras áreas del Indecopi que se encargan de sancionar a estas empresas. Adicionalmente, nos hemos centrado en esta mañana sobre el tema de alertas de consumo, pero como les decimos, el paraguas general es la seguridad de productos y servicios. Entonces, en ese marco, nosotros también realizamos otras acciones. Y acá les vamos a poner algunos ejemplos. Existen muchos monitoreos que realizamos de páginas internacionales de alertas, y nos da información SUNAT, nos da información el proveedor y nos dicen, este producto no está comercializado en el Perú, no ha ingresado. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Unilever, que es quien fabrica los productos Dove, Nexus, Suave, y ellos en la carta de respuesta nos dicen muy sinceramente, nosotros no hemos importado, o sea, nosotros que somos el distribuidor oficial aquí en Perú, no hemos importado este producto, pero sabemos que muchas veces las personas a través del Internet pueden haber ingresado producto al mercado nacional, al mercado peruano. Entonces, nosotros no pudimos trabajarlo, gestionar este tema como una alerta de consumo, porque no había evidencia de que el producto esté en el mercado peruano, pero sí lo que emitimos fue un comunicado, ¿no? Sobre el retiro del mercado a nivel internacional de un champú seco en aerosol, ¿no? Que contenía benceno y que era fabricado por Unilever a nivel internacional, pero que no estaba siendo distribuido en el mercado peruano, para que los consumidores sepan, porque es una realidad que ingresan productos que muchas veces no están en el mercado peruano y se ofrecen a los consumidores, ya sea por estas plataformas, ¿no?, de comercio electrónico, por personas incluso que adquieren el producto y lo ofrecen a su círculo social, amical, y
o personas que simplemente lo adquirieron, estuvieron un viaje en otro país, lo compraron ahí y lo han traído al Perú a utilizarlo. Entonces, es importante que las personas sepan, ¿no? Y tengan conocimiento de ello, y por eso hicimos la réplica de esta alerta, no como una alerta de consumo, porque como les mencioné, el producto no se había certeza de que estuviera a nivel nacional, pero sí a través de un comunicado para que la ciudadanía tenga conocimiento de ello, ¿no? Igual con unos peluches Leroy, de la marca Sambro. En este caso, por ejemplo, el peluche, ¿cuál era el inconveniente que tenía? Que no había sido cocido de manera adecuada y podía salir espuma. Entonces, como este producto está dirigido para el uso de niños, esta espuma podrían consumirla y atragantarse, ¿no? Entonces, este es un inconveniente, es un riesgo. Dirán, pero bueno, ¿dónde está el padre? No tiene que estar supervisando. Sí, pero el hecho de que tú fabriques un producto que no contemples todas las medidas de seguridad y que te des cuenta en el transcurso de que esto no estaba sellado de la manera adecuada y podría generar este riesgo, ya hace que los proveedores tengan esta conciencia y lo publiquen y lo compartan. Igual con unos televisores LG de 86 pulgadas, si no me equivoco, que es un problema de la instalación. Pero esta instalación que podría generar, que así como los muebles de IKEA caigan encima de alguien, de un menor, de un niño, de una persona y lo lastimen. Entonces ya el solo hecho de que se pueda generar este riesgo ya implica que se deba comunicar a la ciudadanía. Y bueno, el otro ejemplo es el que ya les mencioné de metanol. Adicionalmente, nosotros también hacemos campañas informativas sobre seguridad de productos. Por ejemplo, ahí tenemos la campaña que hicimos en diciembre pasado sobre cómo elegir regalos seguros esta Navidad, ¿no? Y brinda recomendaciones, ¿no? Muy vinculadas a la información que puede dar Digesa, por ejemplo, sobre el tema de juguetes, ¿no? Y la toxicidad que puede ser si consumes, pues, algunos que son falsificados, ¿no? O que pueden determinarse que tienen alto contenido en plomo, ¿no? Y adicionalmente, también participamos de campañas a nivel internacional, que evidentemente las traducimos y las publicamos, porque este tema de seguridad de productos es un tema que se ve a nivel OCDE, a nivel de la OEA, como les hemos comentado, y siempre estamos haciendo repercusión de esta información con la finalidad de que los consumidores sean conscientes de el uso correcto que le deben dar a los productos para evitar cualquier riesgo a su salud. Y bueno, las reflexiones finales ya para acabar, porque ya me estoy pasando un poquito los minutos, es que el sistema de alertas necesita ser difundido, ¿no? Y conocido por la ciudadanía y por los funcionarios públicos, y eso es lo que ha motivado esta capacitación en esta mañana, ¿no? Las estrategias de comunicación deben ser acorde a todos y todos los consumidores a nivel nacional, y eso es algo en lo que estamos nosotros trabajando para ver cómo llegamos a aquellos consumidores que no necesariamente van a estar conectados a un Facebook, a la página web, ¿no? Que quizás sean consumidores no digitales. ¿Cómo llegamos a ellos? Es un problema, por ejemplo, de los vehículos, ¿no? Que están en una zona rural y la persona que está en la zona rural no tiene cómo saber que ese producto, ese vehículo que está manejando, tiene un riesgo no justificado que puede poner en riesgo su vida, ¿no? Entonces, este tema de ver estrategias de cómo llegar a todos los ciudadanos, a todos los consumidores, no solo al consumidor urbano, sino al rural, no solo al digital, sino al no digital, es una labor que se está realizando, analizando las acciones de cómo poder hacer llegar esta información a estos ciudadanos, ¿no? Y otra reflexión final, que es necesaria la articulación con otras instituciones. ¿Para qué? Para detectar de forma temprana los productos y servicios riesgosos, para comunicar oportunamente las alertas de consumo, el tema del registro de accidentabilidad que les comenté en los hospitales, en clínicas, sería una herramienta valiosísima para prevenir que otras personas lleguen o tengan el mismo problema o el mismo accidente, o se les cause el mismo accidente, ¿no? Por un producto de consumo. Eso sería, no solo ayudaría al tema de los propios ciudadanos, sino, por ejemplo, si es que ya se ha visto una afectación a determinado consumidor y sacamos una campaña para poner en conocimiento esta circunstancia de que determinado producto está causando cierto riesgo, incluso se puede evitar que más personas acudan al servicio de emergencias, ¿no? Y evitamos estos accidentes en atención a estas circunstancias. Otro tema es la asignación de responsabilidades
frente a casos donde se concreticen los riesgos, ¿no? Ya, pasó esto con las bebidas alcohólicas de punto de oro. Ya, ¿qué hicimos? No tenemos certeza si el producto es adulterado o la empresa que tenía la marca y que pidió su registro sanitario lo ha fabricado de manera incorrecta. Entonces, ese análisis, esa determinación se tiene que realizar, ¿no? Ya, no lo va a hacer DIGESA, está el Ministerio Público investigando en qué estado está la investigación, qué fue. Es importante el tema de conocer la responsabilidad, porque si no, la vista que tiene la ciudadanía es, acá todo el mundo se lava las manos, ¿no? Es lo que sucede un poco con las verduras y frutas, lo que ha sucedido hace poco con la comunicación esta de salud con lupa, de que determinados productos tenían agroquímicos, ¿no? O las sustancias químicas en mayor medida de la que correspondería. Y bueno, Senasa dice, bueno, sí, nosotros tenemos competencias, ¿no? Pero acá la responsabilidad es del gobierno local y regional, y el gobierno local y regional no tiene conocimiento de las labores que tiene que realizar, las acciones que tiene que ejecutar, y tampoco te dice que ha hecho nada, y el ciudadano dice, entonces ninguna entidad hace nada. Todos se lavan las manos y nadie hace una acción pertinente. Entonces, si hay que determinar la responsabilidad, se determina. Si es un problema de trazabilidad, pues sentémonos todos y veamos el tema de la trazabilidad. Porque claro, es sumamente difícil el tema de poder determinar, no sé, pues en una verdura, una fruta con los acopiadores que hay, ¿no? Es una persona que va por determinados sitios y va copiando, no sé, apio, y luego llega al mercado y no se tiene cómo determinar cuál es el origen de este apio, ¿no? De dónde fue la producción, la cosecha, no se tiene, pero hay que generar herramientas y articulación con todas las entidades que pueden tener competencia para lograr una solución, ¿no? Para no decir, bueno, esto lo debió hacer tal, lo debió hacer cual, y más bien se vea, bueno, nosotros en atención a esta circunstancia, pese a que no tendríamos responsabilidad directa, vamos a ejecutar tal o cual acción, ¿no? Entonces, eso, y lo último, el tema del control de tráfico de mercancías riesgosas a través de las fronteras, ¿no? Esto es algo sumamente importante. Sabemos que acá el alcance es muchas veces complejo porque estamos hablando de productos o mercaderías que muchas veces es falsificada y entra a través de la frontera, pero sí es importante poder articular con las diferentes entidades que participan allí cómo evitar que esto ingrese al mercado, ¿no? Y bueno, ahí nosotros, por ejemplo, tenemos una labor activa de nuestra oficina regional en Tacna para poder evitar esto, pero hace falta también coordinar con aduanas, acciones más concretas para evitar el tema de que el producto ingrese al mercado si se sabe que puede causar un riesgo a la salud y seguridad de las personas. Y acá un dato importante, y es por el que hemos promovido este espacio, es que 4 de cada 10 oficios que nosotros emitimos como autoridad de consumo a entidades que tienen vínculo o que nos pueden brindar información sobre el tema de seguridad de productos son respondidos, ¿no? Al 2022. 4 de 10 oficios que enviamos a entidades públicas son respondidos. Es un número que nos deja sumamente preocupados porque quizás no se tiene la dimensión o conocimiento de la dimensión o el alcance del sistema de seguridad de productos, de nuestro sistema de alertas, y esta charla básicamente ha sido para poder sensibilizarlos sobre el tema. Sensibilizarlos, sabemos que tienen competencias limitadas, tienen al Indecopi como aliado, y es importante que podamos generar acciones. Como les mencioné, tenemos un Consejo Nacional de Protección del Consumidor donde participan diferentes actores. Entonces, si necesitan de mayores acciones, de involucramiento de otras entidades, ese es un espacio que podrían emplear y que podríamos generar cambios en el tema de la seguridad y salud de los consumidores, sobre todo para resguardarla de una manera más efectiva. Dicho esto, estos son nuestros canales de atención, ya se los hemos compartido un poco, y les agradezco la mañana el tiempo y disposición para poder escucharnos, y quedo atenta a las preguntas que me van a compartir. A ver, entonces tenemos algunas de las preguntas. Bueno, del señor Francisco Jefferson Ruiz.
¿Cómo se procedería con respecto a los juegos mecánicos que están utilizando el espacio público, no entregando comprobantes de pago sin poder identificar al proveedor, pero que representan un riesgo para la integridad y salud de los niños, siendo que estos lugares no cuentan con ninguna documentación que los habilite y certifique que cuenta con las condiciones óptimas para brindar este tipo de servicios? Este tema de servicio inseguro de los juegos mecánicos es algo que se evidencia sobre todo en los distritos de la periferia de Lima, ¿no? Uno va y ve alguna feria con juegos mecánicos y no se sabe la seguridad que pueden tener estos. Entonces, en este caso, como Indecopi, sí les pediríamos que si ustedes identifican esto, nos puedan escribir. Tenemos acá el correo, a ver, voy a poner el correo anterior. Acá está el correo alertas@indecopi.gov.pe. Nos pueden escribir ahí, nos dicen el distrito, el lugar, para que nosotros podamos hacer la articulación con la municipalidad correspondiente y poder conocer qué es lo que está sucediendo, si se trata de una feria improvisada, si tiene las autorizaciones correspondientes, porque eso sí resulta sumamente importante, y ya hemos visto accidentes incluso en estos juegos que sí los brindan empresas que son formales, ¿no? Que están identificadas. Imagínense los riesgos que podrían haber de estas que no se tiene información. Entonces, cuando se identifique un caso como este, sí les pedimos que por favor nos puedan escribir al correo alertas@indecopi.gov.pe, no porque tengamos competencias directas para cerrar este establecimiento, porque no lo vamos a poder hacer, pero sí podemos articular y tener información y comunicar a la ciudadanía si se trata de una feria que está poniendo en riesgo la integridad de las personas. El señor Roberto Nieves nos pregunta: en la jurisprudencia judicial, ¿cuál es el caso emblemático en que se haya ratificado lo resuelto por el Indecopi en tema de seguridad de productos? En este momento yo no tengo información sobre casos ratificados por el Poder Judicial sobre seguridad de productos, pero en todo caso sí le agradecería que, no sé si en el correo, Maribel, puedes ayudar en el chat para que nos pueda dar su correo electrónico y nosotros hacemos este cruce de información internamente con la oficina que ve los procesos judiciales del Indecopi y le compartimos esta información, porque sí sería sumamente relevante poder hacerlo. Y luego también tenemos la pregunta del señor Félix Humberto Rodríguez Carrión. En lo que respecta a la obligatoriedad de la comunicación de una entidad también incluida al Indecopi cuando se identifica un producto riesgoso para el consumidor final, específicamente, el caso de la zona geográfica de la selva de Ayacucho, existe el riesgo de la mosca de la fruta, a pesar de ser consumida en esta zona, y había controles para su salida a otros mercados, por ser prohibida o restringida. Indecopi ha sido comunicada por la entidad involucrada, SENACE, en alerta o tiene conocimiento. ¿Qué acciones existen en forma conjunta al respecto? Bueno, sobre este caso en específico que nos está relatando sobre el tema de la mosca de la fruta, en Ayacucho no tenemos una información precisa, pero lo que sí es que la intervención es siempre respecto al producto final, ¿no? Entonces, si tenemos frutas o verduras que pueden tener o generar un riesgo a la salud, sí es importante que SENASA nos pueda compartir esa información para ayudar a difundirla, ¿no? No tengo conocimiento sobre este caso en específico, no nos ha llegado en lo que es 2022-2023 alguna información específica sobre riesgo de productos primarios como son frutas o verduras de esta zona, pero igual tenemos el canal abierto de comunicación con SENASA, que entiendo que también hay funcionarios conectados acá para poder hacer las coordinaciones respectivas. De ahí también tenemos al señor Alan Roy de la Cruz. Dice: hace unos años atrás tuve problemas en una tienda por departamentos. En la sección donde venden cuchillos, uno de ellos no tenía el estuche bien y me corté la mano. Ese es un hecho de riesgos injustificados. Es un tema de riesgos, sí, no previstos, efectivamente. Acá hay un tema de medidas de seguridad, ¿no? Acá no es responsable el fabricante del cuchillo, sino quizás la empresa que no colocó los cuchillos de una manera en que no generen ningún riesgo a las personas, ¿no? Entonces, sí se podría haber una afectación. No estamos en el marco de un tema para ser alertado en nuestro portal de alertas de consumo, porque es un caso puntual, ¿no? Que usted nos comenta, y un cuchillo que no tenía el estuche, pero sí es un tema que podría usted acudir, o podría haber acudido al Indecopi por un tema de falta de
de idoneidad de cómo están ofreciendo el producto, ¿no? En el mercado, ¿no? Porque le ha generado un riesgo, ¿no? Un accidente. La señora Miriam Carrasco consulta, si el Indecopi emite una alerta en su web, en el sistema de alertas, antes de ser emitida por la autoridad competente, ¿es necesario que dicha autoridad competente comunique al Indecopi sobre la alerta o ya no? Bueno, si ya lo ha compartido en el portal si lo hemos compartido en el portal de alertas de consumo, ya no sería necesario porque ya se hizo la réplica. Pero lo más probable es que nosotros, una vez que hayamos publicado la alerta, si involucra a una autoridad sectorial, sí hagamos un pedido de información específico sobre ese tema, ¿no? Es lo usual, ¿no? Por ejemplo, pasa lo de Besos de Moza, nos lo comunican a nosotros, la empresa nos dice, no es inocuidad, sin perjuicio de lo que nos haya firmado, nosotros informamos a Digesa y, por ejemplo, hemos visto que Digesa ha comunicado también a la ciudadanía sobre el retiro de Besos de Moza, lo cual es el escenario ideal, ¿no? Mientras más entidades comuniquen, más difusión se haga del tema, menos perjuicio o evitamos el perjuicio a la ciudadanía. Dice, buenos días, mi pregunta, esta es la señora Wendy Rocío Carvajal, mi pregunta sería, en caso el proveedor haya comunicado sobre algún problema que presenta su producto al Indecopi, pero el consumidor igual realizó el consumo, ¿existe alguna reducción de la sanción del proveedor por haberlo comunicado oportunamente? Acá, bueno, si se le genera un riesgo pese a que ha sacado la campaña, todo, acá va a ser va a depender de lo que determine el órgano resolutivo. El órgano resolutivo evalúa el caso, determina también, hace el análisis de cuánto es lo que va a imponer como una multa, si pone una amonestación o la multa, y ahí podría quizás considerar el tema de que sí se publicó la alerta y que pese a ello, ¿no? La persona, el consumidor, igual consumir el producto, ¿no? Podría tomarlo como un atenuante, ¿no? Pero eso va a depender del análisis de cada órgano resolutivo. No podría yo señalar o afirmar que sí lo va a tomar en cuenta o que no lo va a tomar en cuenta, porque esto va a depender de cada órgano resolutivo, cómo haga el análisis del caso concreto. Dice el señor Jaime Mírez, medios que pueden usar los ciudadanos para denunciar al Indecopi cuando detectan productos riesgosos. Justamente nos hemos quedado en esta página. O sea, nosotros tenemos como Indecopi nuestras páginas para presentar reclamos, ¿no? Para fomentar la mediación y la conciliación, ¿no? Que es el reclamo @indecopi.gov.pe, el reclama virtual. Pero si estamos hablando de productos o servicios riesgosos, podrían comunicarlo directamente a el correo alertas@indecopi.gov.pe. Tenemos los anexos, que es el 224-7800, anexos 3901, 3924, la web de alertas también que permite ingresar información, y en todo caso, si es que quieren presentar un escrito o algo, también tenemos la mesa de partes virtual. El correo ya, me han brindado el correo del señor Roberto Nieves, ahí le vamos a buscar la jurisprudencia a nivel judicial para poder compartírsela. Y luego dice, en caso de transportes informales que prestan servicios que son un riesgo para la salud, ¿a quién deberíamos acudir? Bueno, en el tema de la informalidad es un inconveniente sumamente grande. Nosotros tenemos una comisión de fiscalización de la competencia desleal que por violación de normas ve el tema de empresas informales, pero en todo caso esta es una articulación ya con el Ministerio Público, con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para evitar que estos servicios se sigan dando, ¿no? Y también hay mucho un tema de educación a los consumidores, ¿no? Porque por el tema del precio a veces, las personas prefieren subirse a un servicio de transportes informal. Y ahí nosotros también hacemos campañas de cómo identificar, ¿no? Tu boleto de pasaje, qué tiene que decir, tiene que estar plenamente identificado, tiene que tener SOAT o el AFOCAT. Entonces, este tema es sumamente delicado y efectivamente un servicio, una empresa informal, de por sí, por su propia naturaleza de no estar formalizado, implica un riesgo en general para la ciudadanía, para el sistema, para todo, ¿no? Entonces, acá sí es importante la intervención articulada de diferentes entidades, ¿no? Porque es un servicio informal, ¿no? Que no debería brindarse, no debería existir en el mercado, ¿no? Ahora, la señora Alexandra Zuleika García Gómez dice,
¿Cómo sabemos si los servicios de deporte, de aventura y turismo, como las tirolesas, toboganes, entre otros, son seguros? Ese es un tema sumamente delicado. Los servicios estos de turísticos de aventura implican ciertas medidas que tienen que tomar los consumidores. Tienen que exigir ciertos requisitos para la persona que brinda este servicio. Ahorita quiero comentarles un poco en específico la exigencia, porque justamente nosotros tenemos recomendaciones que hemos emitido sobre este tema, pero es importante primero que esté identificado la persona que va a brindar el servicio, que tenga autorización para poder dar este servicio de aventura, ¿no? Este servicio turístico de aventura, porque hemos visto casos donde ponen estructuras metálicas, las personas se suben, le ponen un casco y de repente ocurre un accidente y la persona no estaba habilitada para brindar este servicio turístico de aventura. Entonces, es importante requerir esta información. ¿Me estás ofreciendo este producto? ¿Tienes el servicio? ¿Estás autorizado por el MINCETUR para poder brindar este servicio turístico de aventura? Tenemos el tema, por ejemplo, del paratrike. El paratrike es como este tipo de parapente, pero con una estructura de auto que sobrevuela y que normalmente hay acá en la Costa Verde. Y se ha analizado y se ha determinado de que deberían tener autorización de la Dirección General Civil Aeronáutica. Pero ellos no están emitiendo porque la norma ya venció, la vigencia ya venció de la norma y como no hay nueva norma, no están dando autorizaciones para el paratrike. Sin embargo, si uno va por la Costa Verde, ve este servicio que se está brindando. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una ausencia de normativa y es muy importante sobre este tema de estos servicios turísticos de aventura, que la persona que les está brindando acredite que tiene la autorización del MINCETUR. Hay las páginas del MINCETUR a las que ustedes pueden acceder para determinar los proveedores, para ver si están empadronados, y sí es ideal que nos tomemos unos minutos, porque incluso hay exención de responsabilidad, porque a veces te hacen firmar papeles que bajo tu responsabilidad te subes a este servicio o haces uso del canopy, no sé, de diferentes servicios que hay turísticos de aventura. Entonces, sí es importante que si estamos suscribiendo, firmando un documento donde estamos diciendo que no se va a responsabilizar a la empresa, por lo menos hayamos verificado que tenga los permisos correspondientes. Eso por un lado. Y la última pregunta que tenemos es, ¿las alertas de consumo se han pensado de hacerlas de manera intercultural cuando los productos o servicios son usados por poblaciones originarias? Justamente esta es una de las reflexiones que hacíamos y es, tenemos que llegar a todo tipo de consumidor, al consumidor urbano, al consumidor rural, y también tenemos que llegar a personas que pueden hablar lenguas originarias, ¿no? Y esa es una labor en la que estamos trabajando para ver cómo podemos desarrollar esto, ¿no? Porque esto no se va a hacer en todos tipos de productos, pero sí, por ejemplo, los que son de consumo masivo, es muy importante saber cómo hacemos llegar la alerta a las personas que no hablan el español, ¿no? El castellano, perdón. Entonces, sí es un tema pendiente, el cual estamos evaluando. El tema de la interculturalidad es transversal para todas las acciones que estamos realizando para empoderar a los consumidores, y agradezco al señor Carhuatocto, el señor Henry Carhuatocto, que justamente es el que ha realizado la consulta al respecto. Y bueno, esto ha sido todas las preguntas que tenemos, que me han pasado por el chat, el equipo de la escuela del Indecopi. Yo quisiera terminar sin antes volver a agradecer el tiempo y predisposición de las personas que han participado y se han inscrito en esto. Espero que haya llegado sobre todo al principal público al que queríamos dirigirnos, que es funcionarios públicos, para sensibilizarlos sobre la relevancia de la seguridad de productos, y tienen a nosotros como aliados para la repercusión, réplica y también para generar acciones y articulaciones en caso sus competencias no sean suficientes para solucionar determinadas problemáticas. Y dicho esto, te dejo con la palabra, Maribel. Muchas gracias, Ivette. Agradecerte por tu excelente exposición, a sus participantes por su asistencia y su activa participación. Recuerden que en el chat encontrarán una breve encuesta de calidad para la mejora de nuestra oferta académica. Sin más que agregar, damos por concluida la videoconferencia de hoy.
Muchas gracias.